Un terremoto o un sismo como el que pasó en Colombia, recordemos, fue catalogado con una magnitud de 7.4, lo que según el Servicio Geológico de Estados Unidos se categoriza como un sismo mayor, es decir, que causa daños estructurales graves, como lo hemos visto las últimas 48 horas en varios puntos del territorio colombiano. Este sismo tuvo su epicentro a cientos de kilómetros de muchas ciudades y pueblos afectados, pero entonces, ¿cómo pudo causar tantos daños? Para entender esto debemos saber que Colombia está ubicada sobre lo que en geología llaman bedrock, que en términos simples es roca muy dura, muy densa. A diferencia de Venezuela, por ejemplo, que allí el terreno es más sedimentario, lo que permite que la onda sea más fuerte, pero no se extienda tanto. Con roca más dura, las ondas pueden viajar más lejos. Ahora, miremos lo que ocurre con las placas tectónicas. Y es que Colombia está ubicada en una zona geológicamente muy particular. Por esto tembló en Colombia. Aquí hay dos placas tectónicas que chocan, la placa suramericana y la placa de Nazca. Estas dos placas se mueven una en dirección a la otra, acumulando una gran cantidad de presión y energía que tarde o temprano tiene que ser liberada. Esto ha sido así desde antes que existieran los seres humanos. El planeta siempre se está moviendo y siempre va a moverse. Eso nunca va a cambiar y tristemente tampoco podemos predecir cuándo ocurrirá. Pero el caso es que cuando estas dos placas han acumulado suficiente energía, una de ellas cede y sube un poco sobre la otra, lo que ocasiona que todo el suelo se mueva, o en este caso, se hunda. El terremoto en Colombia es del tipo de subducción precisamente por esto. Ahora, después de liberar parte de esa energía, la corteza terrestre necesita reajustarse, y por eso pueden producirse las llamadas réplicas, sismos que ocurren en la misma zona del terremoto principal, generalmente de menor magnitud. Algunas pueden sentirse con fuerza y otras ser prácticamente imperceptibles, y pueden continuar durante horas, días o incluso semanas, todo mientras las rocas terminan de acomodarse, lo que tarda la Tierra en reajustarse. Este evento ha generado también varias discusiones y desinformación en redes sociales. Por este motivo les traemos las 7 preguntas más repetidas sobre el terremoto en Colombia, desde cuál país será el próximo hasta si es posible provocar un terremoto. ¿Cuál será la siguiente ciudad en temblar? ¿Están relacionados los terremotos de Colombia con los de Venezuela? ¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto? ¿Estos eventos son provocados? Con los sismos recientes en Colombia, las preguntas aparecen casi al mismo tiempo que el miedo. Y algunas de las respuestas son vitales en estos momentos. Hoy vamos a resolver algunas de las preguntas más frecuentes sobre los terremotos en Colombia, desde qué ocurrió bajo las ciudades hasta qué debemos hacer cuando el suelo vuelva a moverse. Colombia y Venezuela comparten un contexto tectónico regional, pero eso no significa que un terremoto en Venezuela provoque automáticamente uno en Colombia. El propio Servicio Geológico colombiano señala que no existen evidencias de una relación directa entre los grandes sismos recientes de ambos países. Geológicamente sí hay una conexión. En el norte de los Andes existen sistemas de fallas que atraviesan Colombia y se prolongan hacia Venezuela. De hecho, el SGC explica que el sistema de fallas de Guaycáramo en Colombia se conecta con las fallas de Oconó, una de las principales estructuras sísmicas de Venezuela. Que dos terremotos ocurran en una misma región no quiere decir que uno haya causado el otro. Para establecer una conexión tendría que existir una transferencia de esfuerzos suficientemente significativa entre las fallas involucradas, algo que no se puede asumir simplemente porque los eventos hayan ocurrido relativamente seguidos. Cuando ocurre un terremoto, la ruptura de una falla no significa que toda la energía y los esfuerzos acumulados hayan desaparecido de inmediato. El movimiento modifica la fuerza que existe alrededor de esta zona y puede hacer que segmentos cercanos de la falla o incluso otras fallas próximas vuelvan a romperse. Estos movimientos posteriores son las llamadas réplicas. Por lo general, las réplicas son de menor magnitud que el terremoto principal y ocurren con mayor frecuencia durante las primeras horas y días. Después, su número normalmente va disminuyendo con el paso del tiempo,
aunque pueden continuar durante semanas, meses o incluso más tiempo, dependiendo del tamaño del terremoto y de las características de la zona. Y hay algo muy importante. No se puede saber exactamente cuándo ocurrirá una réplica ni cuál será su magnitud. Aunque lo habitual es que sean más pequeñas, una réplica puede ser lo suficientemente fuerte como para causar nuevos daños, especialmente en estructuras que ya quedaron debilitadas por el terremoto principal. El terremoto que sacudió Colombia tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros, mucho mayor que la de los grandes terremotos registrados recientemente en Venezuela. Para ponerlo en perspectiva, uno de los terremotos venezolanos de junio, de magnitud 7,2, ocurrió a unos 20 kilómetros de profundidad, mientras que otro de los grandes movimientos llegó apenas a unos 10 kilómetros. Entonces, ¿por qué el colombiano se sintió en tantas regiones del país? Porque la profundidad no es el único factor que determina cuánto se siente un terremoto. El sismo de Colombia tuvo una magnitud cercana a 7,4, liberando una enorme cantidad de energía. Al producirse dentro de la placa de Nazca a gran profundidad, sus ondas pudieron propagarse ampliamente y ser percibidas a cientos de kilómetros. De hecho, su gran profundidad también ayudó a que la intensidad en superficie fuera menor de lo que habría sido con un terremoto de magnitud similar, mucho más superficial. Así que la regla no es simplemente más profundo significa que se sienta menos. La magnitud, la profundidad, la distancia al epicentro, el tipo de suelo y las características de las construcciones también determinan cómo se experimenta un terremoto. En realidad, los tres términos se refieren al mismo fenómeno: el movimiento de la Tierra provocado por la liberación repentina de energía en su interior, generalmente asociado con una falla geológica. La palabra sismo es el término más técnico y general. Puede utilizarse para cualquier movimiento sísmico, desde uno prácticamente imperceptible hasta un evento de gran magnitud. Temblor, en cambio, es una palabra de uso cotidiano. En Latinoamérica solemos utilizarla para hablar de un sismo, especialmente cuando no queremos asociarlo necesariamente con grandes daños. Y terremoto es una palabra que suele utilizarse para referirse a un sismo de gran intensidad o que provoca daños importantes. Sin embargo, desde el punto de vista científico, no existe una magnitud específica a partir de la cual un sismo se convierta oficialmente en un terremoto. Gran parte de América Latina se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una enorme zona donde varias placas tectónicas chocan, se hunden o se deslizan unas junto a otras. Países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y parte de Centroamérica están atravesados por algunas de las zonas sísmicas más activas del planeta, pero no todos los terremotos de la región ocurren por la misma razón. En algunos lugares, una placa se introduce debajo de otra. En otros, son grandes fallas las que acumulan y liberan energía. Por eso América Latina registra tantos sismos. Es una región donde la corteza terrestre está en constante movimiento. La coincidencia puede resultar inquietante. Mientras Colombia enfrentaba un terremoto de magnitud 7,4, el volcán Puracé registraba emisiones de ceniza y gases. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de una relación directa entre ambos fenómenos. El Puracé es uno de los volcanes activos de Colombia y forma parte de la llamada cadena volcánica de los Coconucos, en el departamento del Cauca. En los últimos meses ha presentado señales de actividad, entre ellas cambios en la sismicidad, emisiones de gases y episodios de ceniza, por lo que permanece bajo vigilancia del Servicio Geológico Colombiano. El terremoto y la actividad del Puracé responden a procesos geológicos diferentes. Que hayan ocurrido prácticamente al mismo tiempo no significa que uno haya causado el otro. Eso sí, el volcán continúa bajo monitoreo permanente, precisamente porque ya presentaba actividad antes de este terremoto. Sigue en alerta naranja. La respuesta más honesta es que sí, y no solo en Colombia volverá a temblar. Toda la región se encuentra en una zona tectónicamente activa, y los terremotos forman parte de esa dinámica natural.
Lo que no podemos saber es cuándo ocurrirá el próximo gran sismo, dónde será ni qué magnitud tendrá. La ciencia puede identificar zonas de mayor riesgo y calcular probabilidades, pero todavía no puede predecir un terremoto con fecha y hora. Asimismo, tampoco podemos provocarlos o detenerlos a voluntad. Las actividades humanas pueden generar algunos sismos inducidos, generalmente pequeños y asociados a procesos como la extracción de recursos, la inyección de fluidos o la construcción de grandes embalses, pero no existe una tecnología capaz de provocar deliberadamente un gran terremoto como el que acabamos de vivir. Los terremotos seguirán siendo parte de la historia de Colombia, aunque todavía haya muchas preguntas que la ciencia no puede responder. Y esa es la lección más importante. No podemos controlar cuando la Tierra decide moverse, pero sí podemos entender mejor por qué lo hace, y entenderlo nos ayuda a estar listos.